con el objetivo de acercar la obra descatalogada de Mikhail Saltykov-Shetrin. Del autor Saltykov-Shetrin, la única obra que está en circulación ahora mismo es La familia Golovlev. Con este espíritu de compartir obras descatalogadas os traigo la tercera parte ya de En una isla lejana. Sin más dilación, pues nos vamos a poner a leer estos relatos a ver qué nos separan hoy. Cuento número 5. Un oso en la provincia. Muy a menudo, grandes y serias felonías suelen ser calificadas de magníficas y con esa definición pasan a los anales de la historia. Las pequeñas canalladas y esas que se hacen en broma apenas llegan a ser vergonzosas y no desorientan la historia ni menos conquistan los elogios de sus contemporáneos. Zarpín I. Zarpín I también lo comprendía así. Era fiera, vieja y empeñosa, sabía construir guaridas y arrancar árboles de raíz y por lo tanto tenía cierta noción del arte ingenieril. Pero su más valiosa cualidad consistía en que deseaba introducirse a cualquier precio en los anales de la historia. Y en aras de esta obsesión, lo que más prefería en el mundo era la magnificencia de las degollinas. No importaba que se hablara de comercio, de la industria o de las ciencias. Él insistía tozudamente: una degollina, eso es lo que estamos necesitando. Por ese ahínco, el león le concedió el grado de comandante y, como medida previa, lo envió de gobernador a un lejano bosque, dizque para que metiera en cintura al enemigo interno. Los habitantes del bosque supieron que venía un comandante y se quedaron pensativos. Por esa época, entre la gente del bosque reinaba tal libertinaje que cada quien obraba como se le ocurría. Los cuadrúpedos galopaban, las aves volaban, los bichos se arrastraban y nadie tenía el más mínimo deseo de marchar marcando el paso. Comprendían los muy tunantes que no les elogiarían por su desapego, pero como no podían meterse en cintura a sí mismos, decían: esperen a que llegue el comandante y entonces sabremos a qué saben las coces. Exacto. En un abrir y cerrar de ojos ya tenían a Zarpín allí, quien llegó a la provincia la madrugada del día de San Miguel Arcángel e inmediatamente decidió: mañana habrá degollina. No se supo por qué adoptó de entrada tamaña resolución, ya que no era un exaltado, sino solo una especie de cerdo, aunque oso. Inevitablemente hubiera llevado a cabo su propósito de no intervenir Satanás. Ocurrió que a la espera de la degollina, Zarpín decidió celebrar su santo. Se compró un balde de aguardiente y, solo como estaba, se pegó una soberana borrachera. Y como aún no había construido guarida, en ese estado tuvo que echarse a dormir en campo raso. Roncó como un bendito y a la mañana siguiente, como de apostas, sobrevoló ese lugar el jilguero. Pero este era un jilguero especial e inteligente, que sabía llevar el balde, cantar y hasta imitar a un canario. Al verlo, todas las aves decían con alegría: ya verán que con el tiempo ese jilguero llevará distintivos. De su inteligencia había oído hablar hasta el león, quien le decía al asno, que por esa época era su consejero con ínfulas de sabio: quisiera oír siquiera con una oreja cómo canta el jilguero entre mis garras. Pero por muy despierto que fuera el pajarito, ese día no lo anduvo mucho. Pensando que en medio del prado yacía solo un tronco carcomido, se posó sobre el oso y se puso a trinar. Zarpín tenía ligero el sueño, sintió que alguien andaba arriba de él y pensó: seguro que es el enemigo interno. ¿Quién es el tunante desocupado que anda saltando arriba del comandante?, rugió al final. El jilguero debía haber huido, pero tampoco esta vez adivinó el peligro. Allí se quedó completamente atónito. ¿Un tronco que habla? Claro, el comandante no aguantó, le tiró un zarpazo al muy grosero y, medio deslumbrado todavía por la resaca, se lo comió. Bueno, de comérselo se lo comió, pero apenas se lo tragó reaccionó. ¿Qué demonios me habré tragado? ¿Qué enemigo interno? Ni que nada, ni siquiera me ha quedado una migajita en los dientes. Por mucho que lo pensó el muy bestia, no llegó a solución ninguna. Se lo había comido y punto. Y ni modo de enmendar tan estúpido proceder, porque era engullido incluso el más inocente de los pájaros. Inevitablemente, en la panza del comandante se pudriría igual que el más tunante. ¿Y para qué me lo habré comido?, se interrogaba a sí mismo Zarpín. Cuando el león me envió para acá, me advirtió: debes acometer empresas de esforzado y rechazar todo asunto inútil. Y a mí, desde el primer paso, se me ha ocurrido tragar jilgueros.
Pero, ¿qué va? El primer intento siempre es falso. Bien que por lo temprano de la hora nadie presenció mi bobada. Desgraciadamente, Zarpin no sabía que en el ámbito administrativo el primer error siempre es el más fatal. No sabía que si en la carrera administrativa se empezaba por la divergente, esta lo alejaría cada vez más de la línea recta. Así fue. Y así fue. Aún no se había tranquilizado del todo con la idea de que nadie había visto su bobada cuando desde un árbol cercano un estornino graznó. ¡Imbécil! Lo enviaron para que nos metiera en cintura y él se ha comido al jilguero. El comandante montó en cólera y así se subió al abedul en el que se encontraba el estornino, que ni corto ni perezoso voló a otro. Allí se fue el oso, pero el estornino regresó al primero. Sube que te sube, baja que te baja. El comandante quedó completamente rendido. Viendo lo que hacía el estornino, también la corneja se envalentó. Vaya con el bestia. Las buenas gentes esperaban degollinas y se ha tragado al jilguero. El oso se abalanzó contra la corneja, pero de unos arbustos saltó la liebre. ¡Sotirano bobo! Se ha tragado al jilguero. Un mosquito vino de donde el diablo perdió la capa. Risum tenía tis amici. ¡Qué risa! Se ha tragado al jilguero. La rana se puso a crear en el pantano. Su cabeza de chorlito se ha tragado al jilguero. En otras palabras, era una situación tragicómica. El comandante se abalanzaba de un lado a otro, tratando de atrapar a los chocarreros, pero en vano. Y mientras más se empecinaba, más estúpido devenía. No pasó ni una hora siquiera y ya el bosque entero, de grandes a pequeños, sabía que Zarpin se había tragado al jilguero. El bosque estaba en efervescencia. No era eso lo que se esperaba del nuevo gobernador. Pensaban que él magnificaría con las degollinas la espesura y el pantano. ¿Y qué había hecho el muy zonzo? Pues a donde fuera, Zarpin oía en todas partes: redomado imbécil, se tragó al jilguero. Zarpin se desorientó y rugió ternos a diestro y siniestro. Solo una vez en su vida le había ocurrido algo similar. Fue cuando le expulsaron de su guarida y azuzaron contra él toda una jauría de galgos que empezaron a tirarle furiosas dentelladas. Los muy hijos de perra. A la crisma, a las orejas, a la cola. Entonces sí que había visto la muerte cara a cara. Pero de algún modo había salido de ese aprieto, aplastando a una decena de perros y huyendo de los restantes. Ahora no había modo de poner patas en polvorosa. Arbustos, árboles y matojos parecían vivos y se burlaban de él. Y tenía que escucharlos. Hasta el búho, con lo bobo que era ese pajarraco, al oír a los demás también empezó a graznar por las noches. ¡Imbécil! Se tragó al jilguero. Pero lo peor de todo consistía en que no solo tenía que aguantar esas afrentas, además, cada día comprobaba que la autoridad del gobernador era menoscabada en su esencia misma. De un momento a otro el rumor llegaría a los caseríos vecinos y también allá el oso sería el hazmerreír. Resulta sorprendente que a veces motivos insignificantes conduzcan a las más serias consecuencias. Pequeñito era el jilguero, pero le había ensuciado para siempre la reputación a un enorme pájaro de cuentas. Antes que el comandante se lo tragara, a nadie se le había ocurrido siquiera pensar que Zarpin fuera un bobo. Todos le decían: «Su merced, usted es nuestro padre y nosotros sus hijos». Todos sabían que el mismísimo asno lo apoyaba ante el león. Y claro, si el asno estimaba a alguien, por algo sería. Y ahora, a causa de su insignificante error administrativo, el pastel se había descubierto inmediatamente. Y de un modo natural, las lenguas exclamaron: «¡Estúpido! ¡Se tragó al jilguero!». De igual modo hubieran reaccionado si alguien, aplicando medidas pedagógicas, hubiera provocado el suicidio de un liceano. Aunque no, tampoco esa comparación vale, porque provocar el suicidio de un liceano es un acto que no se puede calificar de simple canallada, porque es una verdadera felonía que la historia no puede pasar por alto. Pero un jilguero, vaya asunto, un jilguero. «Miren qué caso, compadres», gritaban a coro los gorriones, los erizos y las ranas. Se habló con ira de la fechoría de Zarpin, tanto que se oía hasta más allá del caserío natal de él. Después empezaron a burlarse los más cercanos y poco a poco se les sumaron los lejanos. Al comienzo los pájaros, más tarde las ranas, los mosquitos y las moscas, todo el pantano y todo el bosque. «Vaya, he ahí el significado de la opinión pública», se quejaba Zarpin, frotándose el hocico rasguñado por los arbustos. «Solo falta que pase a los anales de la historia con un jilguero». Y como la historia era un asunto tan grande, Zarpin, de solo recordarla, se quedaba pensativo.
De su propia cosecha sabía muy poco de ella, pero le había oído decir al asno que hasta el león le temía. No está bien, se decía, figurar en los anales como una bestia, porque a la historia le agradan solo las degollinas ejemplares, y de las pequeñas se acordaba con repugnancia. Bueno, si él, para empezar, hubiera exterminado un rebaño de vacas, si hubiera saqueado una aldea o hecho cisco la choza de un guardabosque, la historia sí que... A propósito, en un caso así se hubiera hecho aguas en la historia. Lo principal consistía en que entonces el asno le hubiera escrito una carta aduladora, pero era de ver lo que ahora le pasaba. Se había tragado al jilguero para cobrar mala fama, una fortuna gastada en comida y pasajes, millares de leguas recorridas para llegar hasta allí, y de entrada se había tragado al jilguero. ¡Ay, ay, ay! Hasta los escolares lo sabrían, y los salvajes aborígenes de la tundra y la estepa dirían: mandaron al comandante Zarpin a pacificar al enemigo, y en lugar de eso se ha tragado al jilguero. Porque además él, el comandante, también tenía hijos que iban al liceo. Hasta entonces los había tratado como los hijos de un comandante, pero en el futuro los demás escolares le fustigarían con sus gritos: «Se tragó el jilguero, se tragó el jilguero». ¿Cuántas degollinas habría que realizar para atenuar aquella canallada? ¿A cuánta gente asaltar, arruinar y exterminar? Maldita la época que mediante grandes felonías construye la fortaleza del bienestar social. No obstante, vergonzosa hasta el colmo, 1000 veces más vergonzosa resulta la época que pretende alcanzar idénticos objetivos, pero por medios canallescos, ruines y censurables. Zarpin se agitaba noches enteras sin dormir. No recibía a nadie, siempre pensaba lo mismo: ¿cómo calificará el asno mi travesura de comandante? ¡Ay, ay, ay! Y de pronto, cual pesadilla que se cumple, recibió una nota del asno. A conocimiento de su señoría el león ha llegado una noticia. Dice que usted no ha pacificado al enemigo interno, pero sí se ha comido al jilguero. ¿Qué hay de verdad en eso? Hubo que confesar. Zarpin, con el arrepentimiento en el alma, escribió un informe y se puso a esperar. Claro, la respuesta no podía ser más que: «Imbécil, te has tragado al jilguero». Pero por vía particular el asno le hizo saber, porque adjunto al informe el oso le había enviado un barrilito de miel: «Es imprescindible que usted organice una degollina mayúscula para borrar la lamentable impresión que ha causado». «Bueno, si es por eso, mejoraré mi reputación», masculló Zarpin, e inmediatamente agredió a un rebaño de borregos y no dejó títere con cabeza. Después, en un frambuesero, sorprendió a una mujer y le quitó la cesta de frambuesas. Más tarde fue a la raíz de las cosas y volvió patas arriba un bosque entero. Al final se dejó caer una noche por una imprenta, hizo trizas las máquinas, mezcló los tipos y echó al hoyo del olvido las obras del intelecto humano. Hecho eso, se encuclilló, el muy hijo de ramera, a esperar una gratificación. No obstante, sus esperanzas no se realizaron, aunque el asno, aprovechando la primera oportunidad que se le presentó, pintó con la mejor de los colores las hazañas de Zarpin. En el informe del asno, el león garabateó: «No he creído que ese oficial sea valiente, porque fue ese mismo Zarpin el que atragó a mi estimado jilguero». Paréntesis aquí un segundo, es una mezcla un poquito rara como de andaluz mal escrito. No voy a hacer acentos, me da igual cómo se pronuncian las cosas, no soy esa persona. Fin del paréntesis. Y ordenó que se lo llamara a retiro. Así Zarpin I no pasó de comandante, pero si hubiera empezado directamente por la imprenta, quizá fuera ya general. 2. Zarpin II. Suele ocurrir que hasta las magníficas felonías no devienen provecho. Otro Zarpin aportaría un lamentable ejemplo de ello. Por la misma época en la que Zarpin I se destacaba en su caserío, el león envió a otro caserío igual a un gobernador, también Zarpin y comandante. Este era más inteligente que su tocayo y, lo que sí importa, comprendía que en lo concerniente a la reputación administrativa, el futuro del administrador dependía íntegro del primer paso. Por eso, ya antes de recibir el dinero para el pasaje, se trazó un detallado plan de campaña y solo entonces partió a la provincia. Pese a todo, su carrera fue aún más breve que la de Zarpin I. Su cálculo principal consistía en que, apenas llegara a su destino, devastaría una imprenta como le había aconsejado el asno,
Pero resultó que en el caserío que le confiaron no había la más mínima imprenta, aunque sí los ancianos lugareños recordaban que, allá debajo de aquel pino, otrora había habido una imprenta de mano perteneciente al físico, en la cual se imprimían los diarios del bosque, pero ya en los tiempos de Magnitsky había sido inmolada públicamente, subsistiendo solo el departamento de la censura, que encargó a los estorninos las obligaciones que desempeñan los diarios. Esos pajarracos todas las mañanas sobrevolaban el bosque divulgando las últimas noticias y nadie tenía el más mínimo inconveniente en que así siguiera siendo. También se sabía que el incansable pájaro carpintero estaba escribiendo la historia de la espesura en cortezas de árbol y, a medida que las iba terminando, se las robaba a las hormigas. Así, los habitantes del bosque vivían sin conocer pasado ni presente y sin observar ningún futuro. En otras palabras, andaban de un lado para otro envueltos en las tinieblas del tiempo. Entonces el comandante preguntó si en la espesura había siquiera una universidad o una academia para incendiarlas, pero ocurrió que también allí se le había adelantado Magnitsky, quien había enviado el plantel universitario completo a servir en los batallones fronterizos y metido en oscuros huecos de los árboles a los académicos, donde estos dormían un prolongado sueño letárgico. Sarpin se enfadó y ordenó que le trajeran a Maginsky para descuartizarlo. Similia similibus curantur, como que un clavo saca otro clavo. Pero le respondieron que Magnitsky, por voluntad del Altísimo, se había marchado ya para el otro barrio. La situación devenía irremediablemente, constató amargado Zarpin II, pero no se desanimó, ya que a los muy ruines no se les puede hacerle trizas el alma porque no la tienen, se dijo. Debo ocuparme directamente de sus pellejos. Dicho y hecho, escogió una de las noches más oscuras y se metió en la casa de un aldeano vecino y de uno en uno despellejó un caballo, una vaca, un cerdo y un par de ovejas. Y aunque el muy infame sabía que ya había dejado en camisa al aldeano, todavía le pareció poco. Espera, dijo, ya verás que te desarmo palo a palo la choza y te mando a mendigar por esos caminos. Lo dijo y se subió al techo para finiquitar su felonía, pero no sabía que estaba carcomido el soporte central, que se quebró apenas él se apoyó allí y quedó el comandante colgado en el aire. Vio que el costalazo era inevitable, pero no quiso resignarse a medir el suelo con las posaderas. Por eso se abrazó al pedazo de tronco y se puso a rugir. A los rugidos acudieron los aldeanos con picas, hachas y horquillas. A donde mirara reinaba la devastación. Cercas derribadas, corrales abiertos, charcos de sangre en los establos y en medio del patio el bandido colgando. Le sirvió la sangre. Vaya con el hereje, quería quedar bien ante los superiores, pero a costa nuestra, a darle su merecido, compadres, dijeron, y le encimaron la horquilla en el mismo sitio en el que debía recibir el costalazo. Luego lo agasajaron a coces, después le arrancaron el pellejo y al final se llevaron la carroña a la ciénaga, donde por la mañana la picotearon las aves de rapiña. De ese modo surgió una nueva forma de proceder en el bosque, según la cual se estableció que también las felonías magníficas pueden conducir a consecuencias no menos lamentables que las ruines canalladas. Esa práctica fue confirmada por la historia de la espesura, especificándose en la misma para mayor claridad que, de una vez y para siempre, en los manuales históricos destinados a centros docentes de enseñanza media se eliminaba la división de las felonías de magníficas y vergonzosas, y que desde ese momento todas las felonías, independientemente de su alcance, se calificarían de ruines. En el informe que el asno le presentó al león, de su propio puño y letra garabateó esa resolución de la historia vale pa'l comandante Zarpin III que se las arregle. Pone eso, ¿vale? Me vais a perdonar. 3. Zarpin III. Zarpin III era más inteligente que sus tristemente famosos predecesores. Ese asunto se pone feo, se dijo al leer la resolución del león. Acanallada pequeña, burlas ajenas, a grandes felonías, festejo de coces. ¿Valdrá o no la pena esa empresa? Y en un mensaje al asno preguntó, ya que están prohibidas las grandes felonías y las canalladas pequeñas, ¿no habría posibilidad de cometerlas por lo menos medianas?
Pero el asno se salió por la tangente. Todas las instrucciones al respecto las encontrará en los estatutos del bosque, los tales estatutos en los cuales se hablaba de todo, del impuesto de las pieles, del de los hongos, del de las fresas y hasta de las piñas, pero nada de felonías, y a sus siguientes insistencias y preguntas el asno respondía con igual misterio: actúe según las reglas de la decencia. ¿A qué tiempos hemos llegado?, rezongaba Zarpín III. A uno le conceden un cargo y no le indican con qué felonías puede confirmarlo, y otra vez acudió a su mente un fugaz pensamiento: ¿valdrá la pena esa empresa? Y si no se hubiera acordado del inmenso montón de dinero que la tesorería le había designado para el viaje, quizá allí se quedara. Llegó a la espesura a pie, muy modestamente, nada de recepciones oficiales ni de días de informe. Inmediatamente se metió a su guarida, se echó la zarpa al hocico y se acostó. Pensaba: ni siquiera puedo despellejar una liebre, porque hasta lo considerarían felonía. ¿Y quién es? Bueno, sería el asno o el león, eso no me importa. Pero si es por esos aldeanos. Además, han encontrado a una tal Historia. Vaya con los tunantes, con que Historia. Al acordarse de la historia, Zarpín reía en su guarida, pero sentía hielo en el corazón, con el presentimiento de que hasta el mismísimo león le temía a la Historia. No se le ocurría cómo meter en cintura a los villanos del bosque. Le exigían mucho, pero sin autorizarle la violencia. Fuera donde fuera, recién empezaba a cobrar velocidad, y ya le decían: alto ahí, que rompes en ámbitos ajenos. En todas partes aparecieron derechos. Dice que ellos tenían derechos y él obligaciones. Y ni siquiera se trataba de verdaderas obligaciones, sino de puras banalidades. Ellos se devoraban de lo lindo entre sí y él no se atrevía a despellejar a nadie. ¿A qué se parecía ese asunto? Y todo por culpa del asno. Precisamente él se la estaba desaviando e insistía con su cantinela. ¿Quién hizo veloz al asno y quién le autorizó a ser libre? Claro, de eso debía acordarse a cada momento y no mugir sobre los tales derechos. Actúe sobre las reglas de la decencia. ¿Qué va? Un largo tiempo se estuvo chupando la zarpa de ese modo, sin asumir verdaderamente el mando de su espesura. Probó cierta vez darse a conocer con decencia y se subió al más alto de los pinos, desde donde lanzó un rugido completamente impropio de él, sin utilidad ninguna. Los canallas del bosque, que desde hacía mucho no presenciaban la más mínima felonía al oír su rugido, solo mascullaron: vaya, Zarpín está rugiendo, quizás se haya mordido una zarpa en sueños. Y sin más, Zarpín III tuvo que retirarse a su guarida. Pero repito que era un oso inteligente y no se echó en su guarida para entregarse a vanas lamentaciones, sino para inventar algo verdaderamente valioso, y lo consiguió. Ocurre que mientras él yacía en el bosque, las cosas siguieron su rumbo según el orden establecido, que claro, no se podía calificar completamente acertado. Pero cabe especificar que la tarea de la provincia no consiste en alcanzar cierto bienestar de ensueño, sino en cuidar y defender el orden establecido desde antiguo. Así sea desacertado contra todo daño. Y no se trataba de organizar felonías o canalladas grandes, medianas o pequeñas, sino de contentarse con las felonías naturales. Si desde antiguo se estilaban que los lobos despellejaran a las liebres y los buitres y las lechuzas desplumaran a las cornejas, aunque ese orden no significara el menor bienestar, ya por el solo hecho de ser orden había de reconocerlo como tal, y si en esas condiciones las liebres y las cornejas no protestaban y seguían multiplicándose en ese valle de lágrimas, significaba que la orden no se pasaba de ciertos límites establecidos en los remotos tiempos. ¿Acaso no bastaba con esas felonías naturales? Así siguieron las cosas precisamente. Ni una sola vez cambió el bosque su faz cotidiana. Día en noche resonaban millones de voces, alaridos de agonía o gritos de victoria. Las formas exteriores, los sonidos, los matices de luz y sombra y hasta la población continuaron invariables, como petrificados. En otras palabras, reinaba un orden tan firme y definitivo que al contemplarlo hasta el más feroz y empecinado de los gobernadores no concebía la idea de que se necesitaran felonías magistrales, y menos aún bajo la personal responsabilidad de su excelencia. Así, bajo la mental mirada de Zarpín III, de pronto surgió toda una teoría del bienestar desacertado. Surgió en detalles y hasta con una comprobación práctica establecida, y entonces el oso se acordó de que en cierta conversación el asno le había dicho:
¿De qué felonías me pregunta usted? Lo más importante en nuestro oficio, un laissez-passer, laissez-faire. Y dicho de otro modo, un tonto se sienta en otro y lo utiliza para fustigar a los restantes, ya lo sabe. Si se ajusta a esta regla, amigo mío, las felonías ocurrirán por sí solas y todo será bienestar para usted. Precisamente así resultaba. Solo había que sentarse y alegrarse de que un tonto se valiera de otro para obligar a un tercero. Lo demás ya se arreglaría. Ni siquiera comprendo entonces para qué envían gobernadores, pero sin ellos. Quiso dárselas de liberal el comandante, pero al recordar los honorarios que le habían designado, eliminó esa molesta idea. Alto ahí, silencio. Dicho eso, se volvió para el otro lado y decidió salir de la guarida solo para recibir sus honorarios. Y después, los asuntos marcharon como sobre ruedas en el bosque. El comandante dormía y los aldeanos le traían lechocitos, gallinas, miel y hasta aguardiente. Dejaban esas contribuciones a la entrada de la guarida y a las horas estipuladas el comandante despertaba, salía y tragaba de lo lindo. De ese modo, Zarpín III yació largos años en su guarida y como el desacertado pero establecido orden de la espesura en ese tiempo no fue violado y no se cometieron más felonías que las naturales, el león no le dejó sin su gracia. Primero lo ascendió a teniente, después a coronel y al final... Pero entonces aparecieron en la espesura unos cazadores. Zarpín III salió de su guarida a campo abierto y corrió la suerte de todos los animales de piel codiciada. Fin, 1884. Yo sé que en los audiolibros no se comentan los relatos, pero yo no me los he leído, es la primera vez que los leo, lo he comentado en los 2 vídeos anteriores que os los dejaré en la cajita de descripción por si os interesan. Los relatos de animales me gustan un poquito menos. Este se entiende bastante bien y los otros también quiero decir, pero me hacen un poquito menos de gracia. Creo que se está lavando un poquito las manos, siendo un poquito menos satírico, menos afilado de lo que debería de ser, de lo que el autor en otras ocasiones es. Por eso me gustan un poquito menos, ¿vale? Nos vamos con el siguiente de los relatos, que se titula El periodista embustero y el lector ingenuo. Érase una vez un periodista y también érase esa vez un lector. El periodista era embustero y manejaba mentiras. Y el lector era ingenuo y se las creía, porque así es estilo de antiguo, los mentirosos mienten y los ingenuos creen. Sum cuique, a cada quien lo suyo. Atrincherado en su guarida, el periodista mentía que era un primor. Alerta, decía, la difteria ha batido su guadaña sobre el vulgo. No ha habido lluvias, proseguía, desde comienzos de la primavera. Si las cosas siguen así, nos quedaremos sin pan. Los incendios exterminan aldeas y ciudades, expolian por separado los bienes fiscales y los sociales. Y el lector leía y pensaba que el periodista le abría los ojos. ¡Qué amplia es nuestra libertad de imprenta!, decía. A donde se mire, difteria, incendios o malas cosechas. Luego, más aún, el periodista comprendió que sus embustes habían agradado al lector y los acometió con redoblado ímpetu. Y ya no gozamos de la más mínima protección, decía. Lector, no salgas a la calle si no quieres caer redondo a la cárcel. Y el ingenuo lector andaba con pies de plomo por la calle diciendo a cada paso: ¡ay! ¿Con qué exactitud ha manifestado nuestra inseguridad el periodista? Peor aún. Apenas se encontraba con otro lector ingenuo, le preguntaba: ¿ha leído en el diario de hoy la magnífica disertación del periodista sobre nuestra inseguridad? ¿Cómo no leerla?, le respondía el otro ingenuo. Increíble. En realidad ya no se puede, precisamente no se puede salir a la calle. Inmediatamente uno cae redondo a la cárcel. Y se extendían en elogios a la libertad de imprenta. No teníamos ni idea de que la difteria nos acechaba en todas partes. Cantaban a dúo ambos ingenuos. Y mire lo que ha resultado. Y esa seguridad llevaba tal alivio a los espíritus que si entonces el periodista les hubiera dicho que la difteria, si la hubo, ya se había acabado, habrían dejado de leer su diario. Al periodista le alegraba aquella actitud porque para él la mentira implicaba una conveniencia directa. La verdad no estaba al alcance de cualquiera. Vete a buscarla. No te darían ni 10 misérrimos por línea, pero la mentira es otra cosa. Escribe que te escribe y miente que te miente. 5 copes por línea y montones de embustes que traen de todos los lados. Y tan grande fue la amistad surgida entre el lector y el periodista que ni con la palanca se les separa. Mientras más miente el periodista, más se enriquece y nada más necesita el muy embustero, y el lector, mientras más le engaña, más paga por la mentira. Al por mayor y al por menor.
todo lo aprovecha el periodista para beneficiarse. A las muchedumbres de ruines verdades prefiero siempre el supremo embuste. Mucho o poco duró esta situación, no se sabe, pero sí se sabe que aparecieron gentes bondadosas que se compadecieron del lector. Llamaron al periodista embustero y le dijeron: «Basta ya, so desvergonzado y traidor, hasta ahora has comerciado con la mentira, de hoy venderás la verdad». A propósito, poco a poco también los lectores fueron madurando y empezaron a enviarle notas. Dice que hoy salí a pasear por la avenida Nevsky, pensaba ir de picnic al calabozo, mi hija incluso había preparado emparedados y decía: «¡Qué bien lo pasaremos!» Y en lugar de eso tuvimos que regresar a casa sanos y salvos. Ante tan consolador hecho, ¿cómo interpretar entonces sus artículos de fondo respecto a nuestra inseguridad? Ocupas. Lógicamente, el periodista solo estaba esperando eso. Cabe reconocer que, ya harto de mentir desde hacía mucho, su corazón se inclinaba hacia la verdad. Pero, ¿qué hacer si el lector picaba el anzuelo solo cuando tenía carnada de embuste? Solo llorar y mentir. Ahora, cuando todos le echaban las manos a la garganta exigiéndole la verdad, estaba dispuesto a decirla. «Hágase la verdad, por los demonios». Mediante el embuste ya se había construido 2 casas de piedra, con la verdad edificaría otras 2, y todos los días lanzó una lluvia de verdades sobre el lector. No hubo difteria, así se enfaden. Tampoco hay amenaza de cárceles ni de incendios. Y si se quemó con Octop, después fue reconstruido y quedó aún más hermoso. Y gracias a las lluvias cálidas de este verano hubo tal cosecha que nos hartamos de pan y hasta les tiramos un poco debajo de la mesa a los alemanes. Ojalá se atraganten los muy... Pero lo más notable del caso es que el periodista solo escribía la verdad y seguían pagando 5 copes por línea. Y la verdad había bajado de precio desde que empezara a vender al por mayor, al igual que el embuste. Valía solo unos misérrimos. Y los artículos no se hicieron aburridores, sino por el contrario cobraron vida, porque cuando se emprende una depuración verdadera resulta un cuadro tan tentador que cuanto se aporte para ello siempre parece poco. Al final, el lector recobró sus cabales y maduró definitivamente. Antes, cuando tomaba la mentira por la verdad, no había vivido mal. Ahora sintió un alivio inaudito. Iba a la panadería y allá le decían: «Parece que algún día el pan será barato». Pasaba por la carnicería y oía: «Parece que con el tiempo las ortegas no costarán absolutamente nada». Y cuanto por ahora, 1 ruble y 20 copes el par. Ese giro se dio con la ayuda de Dios. Hasta que un día el lector ingenuo salió muy bien trajeado a la calle, iba con esperanzas de gloria y bondad, agitando el bastón, dice, para que sepan que desde hoy me siento seguro. Y lo que tuvo que pasar. Apenas dio unos pasos, por un error jurídico, fue redondo a la cárcel. Allá pasó un día entero sin comer, y aunque le trataron respetuosamente, no hacía más que mirar y repetir: «He ahí nuestras cosechas». Allá mismo enfermo de difteria. Me ha parecido muy bueno esto, ¿eh? Claro, al día siguiente se descubrió el error jurídico y le pusieron en libertad bajo palabra de honor. De pronto, por alguna casualidad, podían necesitarle. Regresó a casa y murió. Y el periodista embustero vive hasta hoy. Ya se ha construido la 4ª casa de piedra y de la mañana a la noche solo una cosa piensa: cómo engañar mejor al lector ingenuo, con la mentira o con la verdad. Vale, este me ha encantado. Me ha encantado, me ha parecido graciosísimo, súper certero, súper acertado. Por favor, o sea, este es el Saltykov Schedrin del que estamos, espero que tú también, enamorados. Quedan muchos relatos todavía, ¿vale? Vamos aproximadamente 100 páginas. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os quedéis porque van a aparecer más relatos de Saltykov Schedrin. Que tengáis una tarde estupendísima y nos vemos en la próxima. Saludos.